Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 26 minutos de la tarde. ¿Les interesa el entorno natural? ¿Les interesan las setas? Bueno, pues vamos a hablar a continuación de estos especies, ¿no? De estas criaturas que tenemos en nuestro entorno natural y del que podemos disfrutar, por cierto, ahora en otoño especialmente, debido justamente a que crecen más en esta época del año después de las lluvias. El caso es que hace unos días la Asociación Iberozoa nos hablaba de hongos y de etnomicología, que es el área que nos habla de especies que tienen otros usos además del comestible, y en esta ocasión vamos a hablar de setas comestibles, pero sobre todo aquellas que pueden generar, debido a su estética, alguna confusión y sobre las que tenemos que tener cuidado. De cualquier manera, siempre avisamos que cuando uno salga al campo lo haga con expertos y obviamente pues no consuma ninguno del que no esté seguro que es una especie comestible. Vamos a hablar con Jesús Toledano, que es miembro de la Asociación Iberozoa, al que ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, François, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Pues muy bien, la verdad es que hace 2 semanas hablamos de este tema, pero hablando más de especies que tienen otros usos, más allá del comestible, porque además creo recordar que muchas de aquellas setas pues no tenían un sabor muy bueno, ¿no? Pero bueno, debido a sus características se podían utilizar incluso para hacer materiales pues para la lluvia y demás, ¿no? Que tenían esta curiosidad tan especial. El cuero textil, ¿no? El cuero. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar más de setas comestibles, pero antes tenemos que recordar que tenéis unas jornadas de micología en Iberozoa, que además salen de Madrid. Incluso va a haber algunas actividades en Madrid y otras en otros puntos de España. Recuérdanos cuáles son las citas. Eso es correcto, serían las 4ª jornadas micológicas de la Asociación Iberozoa, y actualmente en Madrid, que son 3 actividades, que sería en Puerto de Canencia este domingo que viene, el 20 de octubre, en Monteos de la Sierra el 27 de octubre y en Navafría el 3 de noviembre. Esas serían en Madrid. La cosa que en Madrid ya están, Canencia y Montejo de la Sierra están completas. Todavía quedan algunas plazas para Navafría. Sería para la última ruta, que es la del 3 de noviembre, para que la gente también lo tenga en cuenta. De todas formas ya lo vamos a anunciar en las redes sociales y demás. Y luego para la ruta de León, que es la de Lugán, que es la más próxima, que es el 19 de octubre, que sería en León y sería el sábado, para esa todavía quedan plazas. Quedan como unas 10 plazas. Y para Huelva, que sería la más tardía de todas, que sería el 23 de noviembre, en Galarroza, ahí todavía quedan también plazas, unas 10-15 plazas. Que la gente también lo tenga en cuenta. Muy bien, además que, bueno, pues también puede ser una opción, ¿no? Además ya de paso pues conocemos estas otras zonas, ¿no? Por cierto, que todas estas formaciones tenemos tanto una parte teórica como otra práctica. Cuéntanos cómo es. Sí, claro, la parte teórica pues iría impartida una parte por mí y otra por Alex Martínez Atienza. Yo sería Jesús Toledano, el que me encargo de la parte de iniciación a la micología, identificación, diferenciar las principales comestibles de sus posibles tóxicas. Hablo de las buenas prácticas, que ahora daremos otro día antes de empezar con la parte de comestibles. Hablo también un poco de etnomicología, y a él le mete más a la parte de intoxicaciones con setas, a qué tipo de cosas hay que tener en cuenta a la hora de ingerir una seta, qué tipo de intoxicaciones te producen diferentes determinadas setas, no sé. Ahí está bastante bien. Es un pack que vale 9,99, que lo vendemos, son 3 horas de formación de 2 charlas, y se está vendiendo en pack ahora en oferta porque son las jornadas micológicas. Luego cambiará de precio y serán 10 euros cada vídeo por separado. Bueno, pues Jesús, vamos a entrar en materia, ¿vale? Después de haber hablado de estas jornadas, vamos a hablar de esas setas que nos pueden confundir. Por supuesto, siempre decimos que cuando uno sale al campo para disfrutar de las setas, pues tiene que tener una serie de buenos modales, por así, buenas prácticas para que siga habiendo setas, y sobre todo a la hora de cogerlas, si querés consumirlas, saber a ciencia cierta y sobre todo fehacientemente de que son comestibles. Correcto, hay como unas leyes, unas normas que no se pueden vulnerar, que serían como bueno, hay muchas, pero si queréis vamos a recordar unas 6 o 7, que entre ellas está pues, una de las que has dicho tú, que es súper importante, que es conocer lo que estás recolectando. Si no lo conoces, pues es muy disfrutable también ir al campo y echar fotos y aprender y no tener la necesidad de recolectar, intoxicarse y tener problemas mayores luego. Hay varios tinos, como por ejemplo, pues eso, reconocer bien la especie que vamos a recolectar,
Y ya te digo que hay gente que lleva 30 años recolectando y se equivocan, ¿no? Y también, bueno, aparte si puede acompañarte con una guía, también es bastante ideal. No destruir las setas que pensemos que son tóxicas o malas, porque todas cumplen una función. No tenemos por qué nosotros intervenir de esa manera y es un desastre. A la vez es que también cuando se usa, y lo que tú comentaste en enero, el tema de los rastrillos, ¿no? Que hay gente que va con rastrillos levantando suelo, levantando micelios, y eso es una salvajada. Intentar llevar cesta de mimbre y no bolsa de plástico, llevar navaja para cortar. No todas se tienen que cortar, hay algunas excepciones como la de cardo y los níscalos, que no hace falta extraerla siempre completa, sino que se tiene que cortar con navaja, es recomendable. Luego, pues no sé, los jóvenes y los viejos no se recolectan, porque los viejos ya no tienen comestibilidad apenas y los jóvenes todavía no han exporado. Y yo que sé, consumir también algunas setas que no estén cerca de carreteras, porque cerca de las carreteras absorben metales pesados, entonces no se recomienda, ¿no? Ajá, pues sí, también tengámoslo en cuenta, ¿no? Cuando vayamos a salir al campo. Bueno, pues Jesús, vamos a hablar de especies de setas que pueden generar confusión, ¿de acuerdo? Empezamos con la amanita. Tenemos la manita cesárea y la manita faloides. Y conviene tener en cuenta sus características de cada una, no confundirlas. Sí, es muy importante porque además aquí la manita cesárea es un manjar, vale un dineral también en restaurante y es una seta muy cotizada. A nivel gastronómico es muy conocida, es una 3 tenedores, que eso se le llama a la máxima comestibilidad. Y lo principal para diferenciar la manita cesárea de otros tipos de amanitas, como la faloides o también la manita muscaria variedad aureola, que es otra muy parecida, que no es como la muscaria, sino que se lavan las pintitas blancas y se queda roja naranja, muy parecida a la cesárea. Entonces la cesárea principalmente, la parte de arriba del sombrero es anaranjada, amarillenta, las láminas y el pie son amarillas, muy importante, amarilla, y la base es atenuada, la vulva algo membranosa y con forma de saco. Y la confusión más probable y más tóxica suele ser con la faloide, porque la faloide pues se parece un poco a lo mejor en color por arriba, pero en cuanto tú miras las láminas de abajo en el himenio y miras el pie, son totalmente blancas, no son amarillas como en la manita cesárea. Entonces eso ya te está dando una indicación de que es la seta tóxica y que no debes de consumirla. Aparte de que la vulva también es diferente, es como más rasgada, menos protuberante y también tiene forma de saco, un color así blanquecino fuerte. Son setas que no se deben de confundir. Y luego la varita muscaria, variedad aureola, también es otra variedad que se puede confundir porque por arriba es parecida, pero igual la ves por debajo y el anillo lo tiene mucho más arriba, es muy blanco el laminado, la parte de la lámina y del himenio es muy blanco y el pie también no es amarillo como la cesárea. Entonces esa es la diferencia clave, la parte de abajo, el pie y las láminas, que sean amarillas, para poder cocinarte, pues yo que sé, una manita con huevos, que le echa un poco de ajo, de aceite y de sal, y unos huevos y tienes ahí tu manita, o yo que sé, un carpaccio, que son en crudo, ¿no? Que las puedes hacer también en crudo, pero mucha precaución, claro. Desde luego. Setas que pueden confundirse. Mucha precaución con esta manita, que tiene digamos, varias subespecies. Continuemos con más especies de setas que tenemos que tener cuidado. Correcto, las siguientes así más destacadas también, que a mí me gustan mucho, están muy ricas, son las macrolepiotas proceras, gallipiernas, le llaman también parasoles, porque son setas muy grandes que llegan con tamaños muy grandes. Y el reconocimiento principal para identificar la comestible de la no comestible, y aún así siempre hay que tener dudas, sería que la comestible, la macrolepiota procera, mínimo más de 10 centímetros de sombrero de diámetro y de pie, de altura, tienen siempre. Si tienen menos de ese centímetro, aunque sea la especie porque la has visto a otro rasgo, crees que es la especie, yo no la suelo recolectar y recomiendo que no se recolecte, porque se puede confundir con la que ahora después vamos a hablar, que es un tipo de lepiota, no macrolepiota, sino lepiota, que es tóxica, ¿vale? Esta principalmente, para diferenciarla, sería eso, más de 10 centímetros de sombrero, de diámetro y de pie de altura, pie atigrado, tiene como un leopardado, así un atigrado en el pie, muy característico, y el anillo que tiene debajo justo del sombrero es un anillo doble y es movible. Eso es súper importante, siempre comprobarlo. Luego, en cambio, con la que se puede confundir sería la lepiota castanea, o con la encarnata o la venenata. Algunas de estas también se pueden confundir a veces, aunque son más pequeñas, y principalmente estas lepiotas tienen eso, menos de 10 centímetros de sombrero y de pie. Por eso se recomienda que la procera, aunque esté seguro que esa, si tiene esa centímetros o menos, no se recomienda recolectar porque te podría equivocar, y estas son bastante tóxicas también. El anillo de estas no es movible, el de las lepiotas castaneas no es movible, el de la macrolepiota procera sí. El pie no está atigrado como el de la procera, sino que es un pie liso, y poco más, porque al final no se puede confundir con muchas más, a lo mejor con la Chlorophyllum rhacodes, que era la antigua macrolepiota rhacodes, que es igual que la procera,
pero al cortarla o al darle el laminado, rojea. O sea que eso es otro carácter diferenciador para diferenciarla de la Lepiota castanea y en este caso de la Chlorophyllum rhacodes. Bueno. Y así como receta rápida, que es muy interesante, como es tan grande la seta, se coge la base de la seta, se pone un poco de tomate, de queso, de verdurita y te hace una base de pizza súper rica. Fíjense que majo Jesús Toledano de la Asociación Iberozoa, que hasta nos está dando alguna receta, ¿no? Que se puede sacar el mejor sabor, ¿no? A cada tipo. Que esto no se crea, que no te lo hacen todo el mundo. Continuemos, Jesús, hablando de más especies de setas, ¿vale? Perfecto. Si queréis entramos a una muy conocida y que está muy comercializada en los supermercados, sobre todo las variedades más de Portobelo y otros tipos de... Estamos hablando de los champiñones, ¿no? Y ahora aquí hablaremos de los champiñones silvestres, que serían el Agaricus campestri, el Agaricus silvestri. Hay muchas especies dentro de la Agaricácea que son comestibles y que son champiñones que suelen salir en zonas de sillas, de campados abiertas, sin mucha sombra. Y las principales comestibles sería la Agaricus campestri, como hemos dicho, la silvestris también. La silvestris se descarta porque rojea el corte, pero la Agaricus campestri es muy característica porque tiene una especie de disposición de ruedas dentadas, si se ven luego en la imagen en el vídeo lo verán, que tiene cerrando la parte del sombrero con el pie y tiene como una forma de eso, de rueda dentada. Eso es muy característico. Luego no amarillean al corte y tiene un olor agradable anisado. Eso es lo más importante, olor agradable anisado y que no amarilleen al corte, sobre todo, y al roce. En cambio, las Agaricus del grupo Santoderma, que serían un tipo de champiñones que amarillean al corte o al roce y tienen un olor a yodo, un olor desagradable. Esas se descartarían porque son tóxicas, ¿vale? Entonces esas serían las dos diferencias principales. Aroma agradable y no amarillear al corte o al tacto, y encima también tener la rueda dentada, si tienes la suerte de verla medio cerrada, es característico de la Agaricus campestri, que es comestible. Y luego pues la Santoderma, lo que hemos comentado, amarillea el roce, no tiene un olor agradable y tiene como un pliegue en el borde, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto que estamos diciendo, hay que tener mucha cautela y mucha, como hemos comentado antes con las buenas prácticas, mucha precaución, y hay que conocer muy bien todo lo que se recolecta. Esto ya os cuento que a lo mejor yo he probado pues unas 40 especies de todas las que hay ahí, que son muchísimas, pero la he probado siempre con un tiempo y con personas que llevan a lo mejor mucho tiempo recolectándola, llevando tiempo, ¿no? y dedicación, y aún así siempre con respeto. Desde luego. Y dejando ejemplares por si te equivocas y cosas. Y ante la duda, esto dicho por un experto micólogo, y ante la duda, pues nada, la dejas ahí en el campo, le haces una foto, tú te llevas a tu casa la foto y ya está. Y no te metes en problemas. Hay muchas páginas de Facebook, muchos sitios donde te pueden identificar las setas, pero es verdad que a lo mejor es siempre pues microscopio o verla en persona, pero bueno, la gente tiene la mala práctica de coger a lo mejor 2 kilos de setas y echarle una foto en su casa preguntando qué es. Pues si no conoces la especie, coger un ejemplar o dos y no te lleves tanto porque estás generando un destrozo, ¿no? Bueno. Jesús, háblame de la Lactarius deliciosus, que tiene también un curioso nombre, parece uno de estos hechizos de Harry Potter. Lactarius deliciosus. Su propio nombre ya lo dice, ¿no? Este es una de las setas más famosas que todo el mundo conoce, que en algunos sitios como en el norte, en Cataluña dicen rovellons, aquí en Andalucía se le dice níscalo. Es una seta muy conocida y muy cotizada que suele salir en zonas de pinares. Lámina, la zona del pie, el sombrero son de color anaranjado, y el látex es un anaranjado muy fuerte. Esa es la característica principal para diferenciar este género y esta especie en concreto de otras muchas que no son comestibles. Lo bueno es que ninguna del género Lactarius, aunque sea tóxica, te puede llegar a matar, como otras especies de los géneros Lepiota o Amanita phalloides o otras, pero son tóxicas y pueden producir malestar. En este caso, la diferencia principal con la no comestible sería el Lactarius chrysoreus. Hemos dicho Lactarius deliciosus, naranja completamente, y el látex naranja, y sale en zona de pinar. Y el Lactarius chrysoreus normalmente también tiene el sombrero anaranjado y el pie un poquito más clarito, pero al corte el látex que exuda es de color blanco y se va poniendo amarillento, oxidado. Y no es nada de naranja. Entonces hay ya diferencias que no es la comestible. Además de que salen en zonas de frondosas, en zonas de quercus. Es verdad que a veces puedes ver el mezclado pino con quercus y te puedes encontrar tanto la chrysoreus como el delicioso, las dos setas, el falso nícalo y el nícalo juntas, pero con el tema del látex no hay fallo, ¿vale? Y la mayoría de las setas del género Lactarius que tienen látex blanco no son comestibles. Hay algunas excepciones como la Lactarius rufus y otras,
pero para tenerlo en cuenta, ¿no? Y con los níscalos yo creo que la gente conoce bastante recetas, y hay una muy chula que es con guiso y albino, guisado albino, fuego lento, que se queden blanditos y no babosos, y que se guisa un poco de cebolla y ajo, y está estupendo de rico. Bueno, pues vamos a terminar este repaso a setas, ¿no? Que tienen una versión comestible y otra versión, digamos, poco indicada para cocinar, con los boletus edulis. Correcto, ese es uno de los mayores manjares más conocidos, y ese sí que está cotizado en los supermercados y en todos lados. Ese puede llegar a 60, 70 euros el kilo, es una barbaridad. Esa seta además hasta hace poco no se conseguía reproducir en zonas de cultivo. Ahora creo que por el norte, en Cataluña, han conseguido algo, una bióloga, pero no estoy seguro, algo he escuchado. Y es una seta muy interesante porque sale en muchos tipos de sitios, sale desde zonas de robles, zonas de pinar, te la puedes encontrar en diferentes hábitats. ¿Qué características principales tiene para no confundirla con la única otra boletácea tóxica? Porque hay un montón de tipos de boletáceas y solo hay una tóxica, no se parece mucho a esta, pero para ponerla, ya que son del mismo género, y ponerla para ver las diferencias de la tóxica de la más comestible, pues sería que la parte al cortar la seta tú no recibes un color azulado, que es la oxidación que tiene el Rhodroboletus de Satanás, que es la que sí es tóxica, que ahora la veremos. Entonces esta al corte es blanca, no azulea. El pie no lo tiene rojo, lo tiene como marroncillo, blanquillo. Posee un olor fúngico agradable, como frutos secos, a nueces. Y una línea blanca en el borde del sombrero, ¿vale? Los que estén viendo la foto, pues esta está un poco pasadilla porque tiene el limenio amarillo, pero suelen tenerlo. La parte de las láminas, en este caso los poros, es blanco, ¿vale? Ese sería el boletus edulis. Y con la que se podría confundir, que yo no creo que se pueda confundir, pero es la tóxica del mismo género, sería el Rubroboletus de Satanás, el boletus de Satanás. Una seta que no tiene nada que ver, el sombrero es mucho más blanco, las láminas, en este caso en los poros y la parte del limenio es roja, no es blanca, es roja, el pie es rojo, y al cortarla azulea, no tiene nada que ver, además el olor es bastante desagradable. Muy interesante para saber diferenciarla. Y recetas o algo así curioso para sacar con los boletus, se pueden secar en el horno a 80 grados, en láminas cortadas, luego se machacan en polvo y se guardan en una especie de bote de cristal, y ahí tienes para especiar pastas, para especiar carnes, y utilizas el sabor y el olor del boletus, que es una pasada, para poder condimentar. Bueno, pues les recordamos que estamos dedicando estos minutos a conocer, bueno, pues setas que nos podemos encontrar en el campo, aunque también, como siempre decimos, cuidado cuando vayamos a salir a buscar. Si no tenemos idea y no sabemos diferenciarlo, pues abstengámonos de cogerlas y de llevarlas a casa, y por supuesto de cocinarlas. Y por supuesto siempre hay muchísimas guías que podemos utilizar para poder ver sus colores, exactamente ver qué especies son, si son comestibles. Lo mejor también es ir con expertos, y también que tenemos la posibilidad de hacer cursos de micología, ¿no? Acudir a jornadas micológicas que en diferentes municipios, y también por supuesto la Asociación Iberozoa pues tiene ahora unas jornadas que por cierto va a tener 3 citas. La mala noticia es que en Madrid ya todas las plazas se han acabado. Fíjense pues el éxito que tienen estas jornadas. En Navafría todavía quedan algunas plazas para Navafría el día 3. Vale, pues en Navafría todavía tenemos para el 3 de noviembre. Jesús Toledano, miembro de la Asociación Iberozoa, muchas gracias por acompañarnos y por hablarnos de todas estas setas y sus curiosidades. Muchas gracias a ustedes, François. Hasta la próxima. Que vaya todo bien. Adiós, buen otoño.